gracias le damos, bendito Dios, por la oportunidad que nos permite llegar hasta este momento, hasta esta hora, Señor amado, en la cual, Señor Dios Todopoderoso, vamos a ser expuestos a su palabra una vez más. Señor Dios Todopoderoso, le pido, Señor amado, de que abra nuestro entendimiento, Dios Todopoderoso, de que sea yo un vaso útil para su honra y para su gloria. Bendito Dios, que su Espíritu Santo sea que tome control de mis labios, de mi lengua, Señor Dios Todopoderoso, y que ninguna palabra ociosa salga de mi boca, sino toda aquella palabra, Señor Dios Todopoderoso, que pueda edificar el cuerpo de Cristo. Padre eterno, le ruego que su palabra no vuelva vacía a usted sin antes hacer la voluntad por la cual fue enviada a esta hora, a esta casa, oración, Señor amado, por mi persona, bendito Dios, y con la ayuda de su Espíritu Santo vamos a exponerla, Padre eterno. Y Señor amado, pedimos oración hoy nos comendamos en oración por la hermana Marisol Caravantes, bendito Dios Todopoderoso, le pedimos, Señor amado, y rogamos de que sea usted poniendo su mano poderosa en su vida, Señor amado, que sea poniendo su mano poderosa en sanidad en la vida de ella, Señor Dios Todopoderoso, sea cual sea el problema maravilloso de hoy, nuestros hermanos nos unimos para poder pedir por su vida, Señor Dios Todopoderoso, y cualquier otra necesidad que haya en medio nuestro, Padre eterno, sea usted obrando poderosamente en la vida de nuestros hermanos, Dios Todopoderoso, obre en salud, en economía, Señor amado, obre en todo lo que necesiten nuestros hermanos. Usted conoce los corazones de cada uno, maravilloso Dios. Obre usted conforme los corazones de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Bueno, pueden tomar nuevamente su lugar. Bueno, me han dado nomás 30 minutos para poder dar la enseñanza, así que lo voy a dar como enseñanza, así que vamos a darla en poco tiempo. Bueno, con la ayuda del Señor, le traje un tema que le he titulado Soy lo que soy. Y eso lo podemos tomar de diferentes maneras, pero hablando del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, versión de la Biblia de las Américas, 1 Corintios, capítulo 15, verso 10, que dice de la siguiente manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Este es el apóstol Pablo hablando en la primera carta a los Corintios, y de ahí el tema soy lo que soy. Pero el apóstol Pablo dijo soy lo que soy porque él se estaba dirigiendo a los Corintios. En el capítulo 15 que podemos redactarlo, podemos leerlo después en su casa, ¿verdad? Porque cada quien, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo está hablando acerca del evangelio, pero en el verso 9 él dice algo, y lo voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente, que dice: pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. O sea que el apóstol Pablo no se daba como que era merecedor de que lo llamaran apóstol, pero él dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, usted sabe la historia del apóstol Pablo, pero en la diapositiva contiene un tema que soy lo que soy, un desarrollo y 2 puntos que vamos a tocar: uno, en dónde queremos estar y en dónde nos hemos quedado, y una conclusión. 2 puntos nada más y nos vamos para la casa. Nuestro pastor el fin de semana antepasado hablaba que hay dichos, ¿verdad? Que dijo que hay dichos, pero que no sabemos muchas veces su origen de los dichos. Entonces hay un dicho que dice: vive como si fueras a morir mañana, y aprende como si fueras a vivir para siempre. Y eso lo dijo Mahatma Gandhi. Es una persona de la India, ¿verdad? Es un político, pero también es un pensador. Pero él dijo: vive como que si vas a morir mañana. O sea, el día que estás viviendo, vívelo de esa manera, pero aprende como si vas a vivir para siempre. Pero hay otro dicho que dice: y el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sí, verdad? Pero hay cosas que debíamos nosotros de estar condenados a repetirlas, como un avivamiento, ¿verdad? Estar toda la vida en un avivamiento, pero hay cosas que debemos de conocer nosotros para poder nosotros corregir muchas cosas, incluso en nuestra vida,
porque hay muchas cosas que pasan en nuestra vida, que han pasado, pero necesitamos corregir algunas cosas. Incluso cómo nos educaron nuestros padres. En los discipulados se dijo, nuestro pastor lo dijo también en las reuniones, ¿verdad? De que nuestros padres decían, o se les cantaban al niño: duérmete, mi niño, duérmete ya, porque si no viene el cuco, el coyote, que te llevará, ¿verdad? Para que se durmiera, ¿verdad? Entonces, es una mentira. Bueno, yo que me recuerdo que a mí me asustaban, que me decían que si no me levantaba temprano, que me iban a llegar a aruñar alguien, ¿verdad? Entonces, le meten, o sea, de diferentes formas le están metiendo, engañándolos, enseñándoles con mentiras, pero hay cosas que nosotros debemos de corregir en nuestra vida como padres. Amén. Entonces, por eso le decía estos dichos también, porque les voy a hablar de unos personajes de la historia actual, de los que hay récord, de los que hay libros, de los que hay grabaciones de personas de que han estado en avivamientos en la época de los años 1700, 1800, 1900. Cuando usted escuche los años, tal vez algunos años van a coincidir y algunos meses, no traigo los meses, pero tal vez coincidan los años en la historia entre Inglaterra y Estados Unidos y puedan que coincidan los años, pero la historia es de esa manera. Entonces, ya en el desarrollo dice que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de este verso, está hablando y empieza hablando en el capítulo 15 del Evangelio. Está hablando del Evangelio, habla 4 cosas. Dice: el Evangelio que les prediqué. Dice: el Evangelio que recibiste, el Evangelio en el cual perseverás, y el Evangelio que te ayuda a retener la palabra. Son 4 cosas que el apóstol Pedro está diciendo ahí. Primera, les prediqué. Segunda, dice: ustedes recibieron. Tercera, ustedes perseveraron. Y cuarta, eso les va a ayudar a retener la palabra. Pero está hablando del Evangelio que él recibió. Entonces él mismo ahí dice de que yo les he enseñado lo que asimismo yo recibí. El apóstol Pablo en el capítulo 15, en todo el capítulo 15, le está diciendo: lo que yo les estoy diciendo, yo lo recibí. A él mismo tuvieron que enseñarle, tuvieron que predicarle, tuvo que recibirlo. Como él dice: yo lo recibí, se los enseño. Pero él tuvo que perseverar en eso, pero también eso lo ayudó a él a retener la palabra. Entonces es importante nosotros saber escuchar y retener la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, porque si nosotros no sabemos escuchar bien, podemos muchas veces ofendernos, y aunque a veces dan ganas, ¿verdad?, de decir algunas cosas, pero para no herir no se dicen las cosas. Y entonces se extiende uno para poder hablar las cosas de la manera. Pero aquí hay hombres que voy a mencionar en esto más adelante, que son hombres de que ellos hablaban con una libertad y no les importaba que las personas se hirieran, que las personas se sintieran, pero ellos estaban viviendo un gran avivamiento en esos años. Ahí le voy a hablar de William J. Seymour, que usted no sé si sabe quién es él, y de otras personas más, personajes que están registrados en los grandes avivamientos. Entonces dice el apóstol Pablo: el evangelio que les predico, en esta hora les estoy predicando, pero está en cada uno si lo va a recibir, está en cada uno si va a perseverar en eso, está en cada uno si lo que le diga hoy lo va a ayudar a poderse mantener, por lo menos en la palabra que se le da. Pero no solo esta vez, sino todas las veces que se ha parado aquí nuestro pastor o cualquier ministro que ha venido a predicar la palabra, que nosotros la podamos recibir, que nosotros perseveremos en esa palabra, que esa palabra que nos dio, que nos enseñaron, que esa palabra nos ayude a mantenernos, a retener la palabra de Dios, porque ellos traen su testimonio aparte de la palabra que traen. Es la forma en la que ellos han vivido, todo lo que ellos vivieron. Entonces recuérdese que 4 cosas. El apóstol Pedro dice: el evangelio que les prediqué, el evangelio que recibiste, el evangelio en el cual perseveras, y el evangelio el cual les ayuda a retener la palabra de Dios. 4 cosas que menciona ahí. Entonces el apóstol Pablo le dice: si este evangelio te ayudó a retener la palabra, dice el apóstol Pablo, sois salvos si no en vano creíste. Y eso lo dice en los versos 4 o 5, parece que lo dice ahí. Y él habla de que Cristo murió conforme a las Escrituras, de que murió conforme a lo establecido, a su propósito. Ahora bien, si Dios en esta hora los confrontara a nosotros,
Si Dios mismo se nos presentara, se nos revelara y nos confrontara a nosotros mismos en esta hora, si nosotros queremos vivir conforme a nuestro plan o conforme a su propósito, ¿qué responderíamos nosotros al Señor? Si quisiéramos vivir nuestro plan o el propósito de Él. Entonces, si Dios nos confrontara, ¿qué responderíamos? Ahora bien, debíamos nosotros preguntarnos si cómo le responderíamos al Señor si Él nos confrontara de esa manera. Debemos de preguntarnos quiénes somos realmente nosotros. Por eso el tema, soy lo que soy. Pero debemos de preguntarnos realmente quiénes somos en Cristo. Quiénes somos como persona, también quiénes somos en Cristo en nuestro hogar, quiénes somos en Cristo en el trabajo, quiénes somos realmente nosotros. Es una pregunta para reflexionar de que quiénes somos nosotros. Esa es una pregunta para que nosotros podamos reflexionar y de esa manera poder nosotros ver nuestra vida. Porque en la vida que nosotros iniciamos en la carrera cristiana, sabemos que hay un inicio, pero también hay un final. Que ese final, se ha hablado en el discipulado, ¿verdad? De que hay algo, en esa final hay algo por qué uno va corriendo para poder alcanzar, para poder llegar a la meta y poder ganar un premio. Entonces para nosotros pues es la salvación eterna, ¿verdad? Y es ser coherederos con Cristo y estar a la diestra con Dios, porque el Señor está a la diestra del Padre. Entonces para nosotros sería eso, ¿verdad? Una recompensa. Pero nosotros, ¿cómo estamos en este momento, en ese intermedio de la carrera en el cual vamos caminando? ¿Cómo vamos con nuestra vida? ¿Cómo estamos en ese momento, en el intermedio? ¿Vamos caminando todavía en el camino o vamos a un lado del camino? Pues sería como preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estamos en este momento? La iglesia hoy en día está sufriendo se dice enfriamiento, ¿verdad? Pero pues sí sería una palabra de decirlo eso. Y pues muchas personas optan por no congregarse, otros por estar en línea, ¿verdad? Porque los medios han facilitado todo eso y pues dice, ya no me congrego, yo estoy viéndolos en línea, me estoy nutriendo en mi casa, pero es necesario de que dice la palabra que el Señor envía su bendición a donde los hermanos juntos están congregados en armonía. Ahí el Señor envía bendición. Entonces el Señor, aquí venimos a la casa del Señor, ¿verdad? Venimos a deleitarnos en su presencia, a adorarle, a orarle y a cantar cantos, a oír de su palabra, a ser ministrados y a poder ser instruidos. Venimos acá, pero esto no se queda solo acá, va afuera de este lugar donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestras casas. Entonces nosotros debemos de ver la manera que cuando hemos ido caminando, revisar dónde estamos, en el momento en donde estamos parados. Porque el Señor le dice a Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Y diciéndole, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor, cuando le estaba diciendo esto a Jeremías, era porque puede ser que esté pasando un pueblo que esté pasando como en esta época que estamos viviendo nosotros, en esta época actual. Porque en sí, viendo que los días se están poniendo peores y que las señales de que Cristo viene pronto, están las señales que Él viene pronto, que está más cerca de su venida, la iglesia en sí, hablando del cuerpo de Cristo, todos nosotros, ¿verdad? Y todos en todo el mundo, ha entrado en un momento de que se está olvidando del primer amor, de seguir al Señor. Si solo le damos 2-3 horas hoy, este día viernes nosotros, ¿verdad? Pero no queremos, aún no le damos ni las 3 horas, porque muchas veces no queremos ni cantarle, no queremos ni poner atención a la palabra, la ignoramos pensando de que es solo porque es cualquier persona la que se paró, ¿verdad? Y está hablando, pensamos de esa manera de que simplemente no me interesa. Entonces muchas veces está pasando eso. Entonces tal vez ya no vamos iguales, de la misma manera como cuando iniciamos este caminar, tal vez ya nos cansamos, ya nos fatigamos, ¿verdad? Y por eso estamos solo por estar en una congregación. Venimos y nos sentamos y estamos solo por estar en una congregación. O imagínese un océano, el mar,
y tal vez venimos como tipo aquí a la congregación y venimos como solo a estar flotando y a ver qué sale, si llegamos a la orilla, a ver qué pasa, y podemos estar de esa manera, pero las olas están golpeando las olas, aunque esté flotando, las olas están golpeando, y eso nos puede hacer desistir. Entonces nosotros debemos de ver en la manera en cual, dónde estamos nosotros parados, porque el apóstol Pablo exhorta aquí a los corintios, se les está diciendo del evangelio que les prediqué, el evangelio que recibiste, el evangelio al cual perteneces, el evangelio el que les va a ayudar a retener la palabra. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo todo esto a los corintios. También Jeremías dice de que él tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Entonces el Señor en toda su bondad, Él tiene planes para nuestra vida. No es que vamos a estar solo por estar de la manera que estemos. Y recordemos siempre las palabras del Señor ahí en Juan 12:26, que va a ser parte de un punto que vamos a hablar. Cuando Él dice, si alguno, Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces vemos de que eso va a ser parte de un punto, ese verso. Entonces cuando vemos de que el Señor está diciendo, si alguno me sirve, donde yo esté, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre también le honrará. O sea, vemos doble bendición, es doble. Entonces, pero le tengo malas noticias, que eso trae condición, el estar a la par del Señor. ¿Y cuál es la condición? Si puso atención. ¿Cuál es la condición para estar a la par del Señor Jesús? Estar a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es la condición? Exacto, servir. O sea que si no sirvo. No. Entonces, hace poco una persona me confrontó con una pregunta, y una pregunta muy dura, y se la tuve que contestar pues en base a la palabra, ¿verdad? Pero es dura. Entonces él me dijo, yo pensé que a las personas que hablaban en lenguas, que se revestían con el Espíritu, no pasaba nada. Y le digo, no, pues hay mucho peligro. Entonces no hay que descuidarnos nadie, recuérdense. Pero dice la palabra que si eso trae condiciones, eso trae unas letritas pequeñitas, chiquititas, que no las leemos del contrato. Sí queremos estar a la par del Señor, pero si no leemos esas letritas, no vamos a poder estar a la par del Señor. Entonces, en eso, y también en Apocalipsis 2:5 dice, mira hasta dónde has caído y vuélvete y haz las obras que hacías al principio, hasta ahí. Entonces, Apocalipsis dice, mira y haz las obras, mira dónde has caído y vuélvete y haz las obras que hacías al principio. Entonces, ahí vamos de estos dos versos que leímos en Juan capítulo 12, verso 26, y Apocalipsis 2:5, vamos a sacar 2 puntos, y ahí van a ser los 2 puntos, en donde queremos estar, según Juan 12:26, y Apocalipsis, en donde nos hemos quedado, en Apocalipsis 2:5. Primer punto, en donde queremos estar. Bueno, queremos estar con el Señor, ¿verdad? En el cielo, pero en esta tierra, ¿en dónde queremos estar? Ahorita que estamos en vida, ¿en dónde queremos estar? Quisiéramos estar en un avivamiento donde, como los avivamientos que vamos a mencionar, de que podamos ver milagros de personas que no tengan sus manos, que sus manos les crezcan, que no tengan piernas, que sus piernas les salgan nuevamente, de ciegos que reciban la vista y de paralíticos que son levantados, o sea, cosas grandísimas. Quisiéramos estar en esos momentos, ¿verdad? Ahí, habitar en la presencia del Señor. Y pues dicen estos hombres que vamos a hablar más adelante, de que a ellos se les olvidaba comer, porque estaban metidos en la presencia del Señor, orando y haciendo milagros, y predicando y orando. Entonces dice que a ellos se les olvidaba comer, dice. Y pasaban de esa manera, metidos tanto en la presencia del Señor, que los cultos eran los 7 días de la semana y todo el día. Muchos dicen de que comenzaban a las 10 de la mañana y terminaban a las 12 de la noche. Entonces eran cultos muy largos. Y dice que no daban abastos. Entonces vamos a hablar un poco de estos hombres también. Se los voy a dar como un ejemplo en donde queremos estar. Hay un hombre que se llama Flavio Josefo. Bueno, regalaron un libro de Flavio Josefo. Y ahí habla de un testimonio que le llaman testimonio flaviano.
que está en el párrafo 63 y 64 del capítulo 18 del libro Antigüedades de los Judíos, escrita por Flavio Josefo. Él habla de un hombre, dice él, que si se le puede llamar hombre, hablando de nuestro Señor, que él dice de que él dice que fue crucificado por los judíos y los gentiles, y que muchos de los que le seguían se escandalizaron y se dispersaron cuando Pilato lo entregó para ser crucificado. Pero él dice, pero aquellos que lo amaron desde el principio no le dejaron de hacerlo, porque al tercer día él se les manifestó vivo. Entonces, pero dice, aquellos que le amaron, él se les manifestó vivo a los que le amaron. Entonces, Flavio Josefo está diciendo eso ahí, de que de aquellos que le amaron, él se les manifestó. O sea que nosotros podemos dejar de amar al Señor. ¿Y qué pasaría si dejamos de amar al Señor? No se nos va a manifestar. Pues lo que está diciendo Flavio Josefo, porque es verídico el libro de él también, porque él habla de las cosas viejas de los judíos. Pero hablando en el año 33, que dice de que fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés casi 120, que fueron llenos del Espíritu Santo, hablando de las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo que están registradas en la historia. Porque ahí quisiéramos estar nosotros, en esas historias de que son la llenura del Espíritu Santo. Pero también en el siglo II habla de Ireneo de León, habla también, dice de que este era un contemporáneo de Policarpio, discípulo del apóstol Juan. Entonces es otra persona, otro personaje también que él habla, dice de que la manifestación del Espíritu Santo en algunas personas, dice, y algunos de los dones del Espíritu. Entonces él está hablando de Ireneo de León. Y en el siglo IV, Agustín de Hipona, después si quiere los puede buscar ahí en su librería favorita o en la más grande del mundo que existe, YouTube también, puede buscarlos y vaya a los libros. Agustín de Hipona hace mención sobre algunas personas de los dones del Espíritu Santo y al hablar en lenguas, pero en el siglo VII al siglo XV se habla de un avivamiento en la Europa meridional. Se habla de un avivamiento en la Europa en esos siglos, con los valdenses, con los albinenses, con los frailes maldicantes, no voy a decir mendigantes, maldicantes, frailes maldicantes, y los albigenses y los valdenses. Que los valdenses fueron los que más sufrieron de esos tres grupos, pero de ahí habla de que había manifestación del Espíritu Santo en estos grupos. Pero ¿qué vino pasando en las iglesias para poder llegar a este momento en el cual igualmente lo estamos pasando nosotros? Entonces, todas estas personas, los frailes mendicantes, en el siglo XVI se habla sobre la reforma de Martín Lutero. Tal vez le pueda sonar como un montón de rocas, ¿verdad?, que están moliéndose en la cabeza con lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos la historia de todos estos hombres, cómo sufrieron, cómo pasaron, para que nosotros hoy estemos solo por estar nada más. Y bien bonito, ¿verdad? Porque estos hombres sufrieron para que ellos poder tener la palabra del Señor, la que tenemos ahora. Si ustedes saben la historia, puede buscar la historia, que Martín Lutero solo tradució 43 libros de la Biblia. No los tradució todos. Entonces es importante que sepamos la historia, porque si no sabemos de la historia, nosotros podemos estar conscientemente que estamos haciendo muchas cosas bien y podemos estar equivocados, sinceros pero equivocados, como el apóstol Pablo, que él era sincero en su afán de perseguir la iglesia, de arrastrar la novia del Señor, de meterla a la cárcel, incluso de aprobar para matar a Esteban, lo aprobó él. Y él estaba seguro de lo que estaba haciendo, que era un servicio para Dios, sincero pero equivocado. Hasta cuando se le manifestó nuestro Señor, fue cuando él fue aclarado. Por eso él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque a él lo veían con desconfianza por lo que él era. A mí me pueden ver con desconfianza por lo que yo era antes, pero eso era antes. Cristo me cambió, pero eso era antes, ¿verdad? Incluso usted, cada uno de ustedes tienen una vida pasada, pero yo no los puedo estar juzgando ahorita por esa vida pasada que tuvieron. Yo los puedo estar juzgando desde el momento que Cristo, ustedes les hicieron el llamamiento, llegaron a Cristo. Desde ese momento para acá es otra cosa. Claro, pueden haber penalidades, pueden haber consecuencias, incluso para el cuerpo como castigo por el pecado, pero Dios lo perdona.
Si no, incluso ha escuchado usted a un Danner, Jeff Danner, no sé si lo ha escuchado, un hombre caníbal, ¿sí lo ha escuchado? De Connecticut, parece, el estado de Connecticut. Ese hombre, al final de tanto, él de sentarse a escuchar, porque no tenía nada que hacer en la cárcel, tenía, parece que 17 cadenas perpetuas y no sé cuántas cosas más tenía, delitos, ¿verdad? Este hombre se comió parte de las personas y al final de tanto se sentaba en la iglesia, que él terminó reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y él dijo, le dice que le dijo al papá, papá, quiero bautizarme. El papá se alegró porque él estaba cambiando. Entonces, como ahí solo había un sacerdote, él pidió que hubiera un ministro del evangelio para que lo bautizara, y lo bautizaron. Incluso este hombre perseveró después también, ¿verdad? Y pues Dios lo perdonó, aunque mató muchas personas. Y está la historia, la puede buscar, hasta series han hecho de él. Y está la historia, pero volvamos aquí a lo de que a lo de Martín Lutero. El 21 de octubre de 1517 se escribieron 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Ahí es donde se escribieron 95 tesis. Pero en el siglo XVIII los hermanos Charles y John Wesley fueron los que impulsaron un avivamiento en Inglaterra por medio de lo que hoy se conoce como iglesias metodistas. Ellos en esos años, Charles y John Wesley, restauraron, Dios los usó para restaurar el evangelio por la santificación, por la fe. De esa manera nace la iglesia metodista en Inglaterra. Pero en el siglo XIX se establece la iglesia metodista en Norteamérica, en el siglo XIX. Y ahí es cuando empieza una parte de la historia muy importante para nosotros también, que dice que en el año 1800 se predicaba acerca de la perfección cristiana y se creó un movimiento llamado Santidad, a lo cual pertenecía Charles y John Wesley. Pero luego ellos se salieron porque dice de que todavía eso no les daba a ellos, como quien dice, no me da abasto lo que enseñan. Y estos no oran. Estos solo se reúnen en las casas, sí, claro, conviven y todos se alegran, bien bonito, bien aquí, pero no oran, no le oran a Dios, no hay enseñanzas. Entonces dice de que la mamá de estos muchachos, Susan Wesley, fue la que se puso las pilas a poderles enseñar, y dice que ella agarró las riendas en su hogar para poderles enseñar. De esa manera fueron instruidos estos hombres. Y entonces, hablando de ellos, dice de que, pero también dice de que se dio inicio, que fue un poco distinto a la doctrina al inicio del Pentecostés, pero solo hacía falta una chispa. Entonces, el primer avivamiento registrado fue en Inglaterra por John Wesley en 1739, con una multitud minera. Y esa, porque dice de que hubo otro hombre, Charles Whitfield, fue quien lo impulsó a Wesley a ir a predicar afuera, porque ellos solo estaban acostumbrados, dice, a predicar dentro de una iglesia, porque el evangelio no era para estar en la calle, el evangelio era para estar en 4 paredes. Pero este hombre le dijo que fuera a predicar, y él fue a predicar a las minas. Entonces dice que a él lo expulsaron las primeras veces de las iglesias en Inglaterra, en Londres, en Inglaterra, ¿verdad? Lo expulsaron porque él dice que primero se paraba y decía, yo, un pecador. Y siempre se paraba él a predicar diciendo que él era un pecador. Pero la gracia de Dios está conmigo, y ha estado conmigo como lo está en este momento conmigo. Así como está con usted, pecador, les decía. Entonces señalaba como pecador a las personas. Pero ya les había dado una lista, parece, de Charles Wesley, una lista muy tremenda, que les he dicho que si la pasara a nosotros aquí, muy pocos quedaríamos. Entonces estos hombres Dios los usó para poder traer el evangelio de una manera muy diferente a Norteamérica. Entonces la historia comienza aquí en Topeka, Kansas. En Topeka, Kansas, con un ministro que se llama Charles Fox Parham, quien fue el rector y el fundador de un colegio llamado Bethel. El 1 de enero de 1901 dice que tanto maestros como alumnos fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Se dice que la primera persona bautizada con el Espíritu Santo en ese colegio fue una mujer llamada Agnes Osman, de 18 años. Entonces está registrado eso. Pero dice de que este colegio en 1905 fue trasladado a Houston. Pero dice de que allí llegó
William Seymour para estudiar, pero en el mismo año ese que se trasladó al colegio, William Seymour fue invitado a predicar en una iglesia nazarena en Los Ángeles, California, en el cual dice de que su mensaje era en Hechos capítulo 2, verso 4, y la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Esa era la importancia de él, aunque él mismo no lo tenía. Pero la importancia era la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice de que este hombre fue rechazado, fue expulsado de la iglesia nazarena en Los Ángeles. Pero dice de que una familia bautista, le invitó a que fueran a predicar a su casa. Y en esa casa es cuando en la calle 214 Bonnie Bree, lo puede usted buscar también, está en la historia, que es real esto, que él fue invitado a predicar ahí. Dice que al tercer día, 7 de los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Al tercer día de esa llenura del Espíritu Santo, dice que el mismo evangelista fue impactado de una manera sobrenatural. Y entonces dice de que ahí es cuando empieza el avivamiento en esa casa, y de ahí se movieron a otro lugar porque ellos ya no cabían en esa casa, y es cuando se movieron a la dirección 312 Susa Street, mejor conocido el avivamiento como la calle Susa. Y ahí es cuando agarraron un building que se llama el Apostolify, ¿verdad? A Movimiento Apostólico, que ese era el nombre de la iglesia de William Seymour. Entonces vemos de que William Seymour fue el que hizo ese gran avivamiento, pero eso fue hasta 1913 que se acabó la mecha. También William Seymour se bajó la mecha y se apagó la mecha. El movimiento siguió, claro, pero no de la misma manera. Pero es por eso lo necesario que el apóstol Pablo los está diciendo a nosotros: el evangelio que predico, el evangelio que les prediqué, el evangelio que recibiste, el evangelio en el que perseveraste, el evangelio que te va a ayudar a retener la palabra. Si ese evangelio retienes la palabra, ese evangelio te va a ayudar. Si no, en vano creíste. Entonces dice de que él puso un candado a la puerta, William Seymour, porque había otro predicador cuando él estaba afuera y no le gustó. Dice la historia ahí que puso un candado, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces dice que había otra mujer que se llama María Woodford Ether. Es que esta fue una mujer fiel llamada al Señor a pesar de su pérdida y de la gran oposición por ser mujer al predicar en aquellos tiempos, en esos años. Entonces dice de que esta mujer tuvo una pérdida muy tremenda. De sus 5 hijos, 4 se le murieron en una enfermedad que hubo, y tuvo una gran pérdida. Pero eso fue en el 1913. Dice que en las carpas que ella ponía para evangelizar, dice de que ahí es cuando dice que se veían llamaradas de fuego. Llegaban los bomberos y no había nada, dice, por los milagros que había y lo poderoso del Espíritu Santo que había. Pero había otra que se llama McPherson, que es una mujer también, que se llama Semple McPherson. En 1923 dice que esta llenaba el Angelus Temple Church con una capacidad de 5,300 personas. La llenaba 3 veces por día, 7 días a la semana, durante 10 años, mientras duró el avivamiento en esa congregación. En el auge de ese avivamiento dice de que mandó a hacer un museo con todas las sillas, con las muletas y con otras partes que habían, y cada cosa tenía un testimonio cómo lo había afectado poderosamente el Espíritu Santo. Mandaron a hacer un museo. Pero también había otra que se llama Kathleen Kuttman en 1965, que llenaba las 7,000 butacas del Chirne Auditorium durante 10 años también, y conocida como la Juana Bautista de nuestros tiempos. Dice que era conocida esta mujer. A cada hombre de estos también, tal vez al otro me olvidó de mencionarles, se les conocía de una forma. Dice que a esta la conocían por la Juana Bautista de nuestros tiempos. Entonces nosotros vemos de que todas estas personas tuvieron auge espiritual. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se tuvo que parar esa llama? ¿Por qué se tuvo que apagar esa llama? Segundo punto, ¿en dónde nos hemos quedado? En Apocalipsis 2:15 dice: mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Sin el avivamiento se apaga, sucede que se vuelve monótono. Estas son palabras de un hombre que se llama William Booth, que es el fundador del Army Salvation. Él dice de que cuando el avivamiento se apaga se vuelve monótono todo o mecanizado.
eran las palabras que él le ponía, porque ellos dijeron que estuvieron en un avivamiento también, y de esa manera se pudo fundar el Army Salvation. Entonces, basado en un testimonio fidedigno del escritor y evangelista misionero pentecostal estadounidense Frank Battleman, que lo puede googlear y lo puede poner usted, Frank Battleman, dijo en sus escritos que un altar vacío no recibe fuego. Decía él que era necesario congregarse y necesario orar y mantenerse firme, decía él, porque un altar vacío no recibe fuego. Esas eran palabras de Frank Battleman. De todos los avivamientos que se dieron en la época, el que más resalta es el de la calle Susa. Es el avivamiento que más resalta en nuestra época. Pero dicen de que en el avivamiento de la calle Susa había otro avivamiento en el cual ellos querían imitarlo, el cual ellos querían estar juntamente con ese avivamiento. Y este hombre, llamado Frank Battleman, que dice que corrió toda América, lo corrió evangelizando. Dice de que enviaron cartas con William Seymour, con Joseph Smoke. Joseph Smoke es el fundador de la Iglesia Nueva Testamentaria. Entonces dice que Joseph Smoke, William Seymour y Frank Battleman enviaban cartas a un tal Evan Roberts a Inglaterra, a Gales, porque en Gales había un avivamiento muy tremendo, muy poderoso. Dice de que este hombre, Evan Roberts, en Gales, él dice de que oró 13 años para un avivamiento. 13 años y Dios le contestó. Pero 13 años orar para un avivamiento, nosotros muchas veces queremos orar y que el avivamiento sea rápido. Pero desde los 10 años, este hombre dice de que él fue impactado en una iglesia donde él iba. Y se dice de la historia, que cuenta la historia, que él no se dejaba tomar fotos mientras él predicaba, se escondía en el púlpito. No hay una foto, no hay registro de él cuando dice que él se dejaba tomar fotos, porque él no quería ser el centro de la atención. Pero se dice de que este hombre cuando fue impactado, dice que cuando era joven, porque dice que allá en Inglaterra, cuando el tiempo de las minas, dice que se agarraban los niños de 8 años y a los 30 años ya estaban retirados porque no les servían, porque eran muy grandes para estar dentro de las minas. Entonces dice que este hombre, Evan Roberts, dice que agarraba su Biblia, él se iba a sentar en una piedra a la entrada de la mina y dice que les daba un versículo a cada trabajador que iba entrando. Ahí me dices en qué te ayudó, ahí me dices si te ayudó de algo al final cuando termines. Y dice que cuando él terminaba el día, dice que se salía y dice, ¿en qué te ayudó el versículo que te di? Y eso era de todos los días dice. O sea, el amor que tenía él por un avivamiento, y él siendo niño, tenía ese amor por ese avivamiento. Cuando él dice de que estaba orando, cuando fue contestada, dice que él vio una visión muy, muy grande, que dice que todo Gales era barrido, pero barrido por el Espíritu Santo, dice. Entonces dice él en la historia que está, ¿verdad? Que cuando dice de que Gales era barrido, dice que al tiempo se cumplió, que Gales que fue barrido. Dice de que por la llenura del Espíritu Santo, que cuando él iba a los lugares donde él iba, dice que hay historias, y no solo de él, sino también de la María Goodwood Ether, que dice que temblaba la tierra cuando estaban ellos con la unción del Espíritu Santo, que temblaba la tierra. Entonces dice de que él anunciaba que iba a una provincia, y dice que todas las iglesias de la provincia se llenaban porque no sabía dónde iba a ir, porque él no les anunciaba dónde iba, porque no quería que los medios de comunicación tomaran fotos o escribieran cosas de él, dice. Pero hay reportes de todo eso, de los que andaban con él escribían, pero él no anunciaba. Dice que todas las iglesias o las provincias se llenaban porque querían estar con él. Entonces dice que los bares eran cerrados, las tabernas eran cerradas, no habían juegos deportivos, porque a la gente lo que les importaba es estar dentro de una iglesia, para estar en la presencia de Dios. Entonces dice de que por no sé si son 12 o 14 años, que ese avivamiento fue muy tremendo hasta cuando entró en depresión Evan Roberts. Entró en depresión. El avivamiento se acabó. Siguió, pero no lo mismo. Igual con William Seymour en la calle Susa. El avivamiento, la misión siguió, pero no lo mismo. Si usted puede escuchar los testimonios de Frank Battleman, va a poder entender muchas cosas y entender
lo que sucedió con todas estas personas. Pero en 1913 se apagó la llama, pero resurgieron muchos más movimientos, en el cual le mencioné uno, los Nuevos Testamentarios, por Joseph Smith. Nació eso. En la obra Peniel en Pasadena, en California, la santidad, el movimiento de la santidad, y otros más, uno que le llaman la zarza ardiente, que ese dicen que fueron grandes contrarios con la calle Susa, con el movimiento de la calle Susa. Fueron grandes contrarios que chocaban mucho, y habían otros que le llamaban el pilar de fuego. O sea, movimientos que resurgieron después, en 1913, al apagarse la llama. Pero siguieron, pero no de la misma manera. Entonces la iglesia de Cristo en todo el mundo ha tenido un inicio de una manera espectacular. Y aquí nosotros, pues yo no estuve al inicio de esta congregación, no sé cómo fue el inicio, pero pueda que el final va a ser espectacular, ¿verdad? Amén. El final de esta congregación va a ser espectacular. Y eso es lo que nosotros esperamos y lo que queremos estar. Nos hemos quedado, sí, pero ¿dónde queremos estar? Queremos estar en un avivamiento mientras estamos en la tierra, pero queremos estar en el cielo también. Pero mientras estamos en la tierra queremos estar en un avivamiento. Pero las iglesias de Cristo han tenido un inicio espectacular de alguna manera, pero mientras van caminando, algo ven en el camino que las desenfoca o las distrae de su verdadera visión, de su verdadero objetivo, de su verdadero enfoque a las iglesias de Cristo. Algo ven en el camino que las desenfocó, que las desalineó de donde estaban. Y cada grupo se quiere hacer independiente. O sea, hablando de las iglesias, ¿verdad? Cada grupo se quiere hacer independiente. Algunos se abocan a ministerios, pero no hacen lo que los ministerios dicen. Solo quieren llevar el apellido del papá, pero no aceptan las reglas de la casa, ¿verdad? Entonces, algunos de esa manera trabajan. Y algunos deciden hacer su propio ministerio, para que nadie les diga nada, para estar ausentes de toda regla y para no tener ningún control. Y otros, por otra parte, se hacen independientes, pero muchos terminan en enemistades. Y eso lo he podido ver últimamente en estos años con algunas congregaciones que terminan en enemistades. Pero algunos se resignan, cierran las puertas de la congregación y muchas veces entran en depresión y terminan suicidándose. Usted ha escuchado personas en Los Ángeles, ¿verdad? Hay un hombre que tiene una iglesia multimillonaria, que más de 3,000 miembros, que terminó suicidándose. Se entró en depresión. Y no solo ese pastor, fueron 2 más. Entonces, ¿por qué le mencioné todo esto? ¿Y por qué le dije los dichos al inicio? Porque hay personas que dicen: el Señor me habló para que yo vaya a Inglaterra y vaya a hablar del evangelio, porque allá no saben del evangelio. Si supieran que de Inglaterra depende todo el evangelio, lo que hoy conocemos por la palabra de Dios, de Inglaterra viene. Otros dicen por ahí, que hasta lo sacaron en video, que dice que a ver cómo fue que le creí yo, ¿verdad? Fui ingenuo, ¿verdad? Porque lo vi que dijo: bajé del avión, dijo, y nomás llegando a Los Ángeles, dijo, el Señor me mostró, dijo, en una visión, que esta era una ciudad perdida, que aquí nunca ha habido nada, ni iba a haber nada. Y dice que se subió al avión y se regresó, ¿verdad? Es multimillonario, ¿verdad? Para tener un jet privado, y se haya regresado, ¿verdad? Porque dijo eso. Entonces, si dicen estas personas que llegan a un lugar y no saben la historia, otros dicen: el Señor me habla para que yo vaya a Inglaterra a predicar allá, porque allá no saben del evangelio. Entonces, tenemos que saber la historia y tenemos que saber cómo estos hombres, hay unos hombres que les llaman los generales de Dios. Podemos saber todo lo que ellos lograron, lo grande que hicieron, pero también los éxitos, pero también los fracasos, ahí están en la historia, porque ellos mismos los dejaron para que otros, cuando vinieran a tomar su lugar, porque quería traer el tema que se llamara: si yo muero, ¿quién va a ocupar mi lugar? Quería tener un tema que se llamaba así, pero no
No logré desarrollarlo, nomás desarrollar este tema. Entonces por eso quería traerle esto, y esta poca de historia tal vez le hizo un poco de ruido en su cabeza, pero es necesario que nosotros conozcamos la historia de cómo hay hombres que se sacrificaron, cómo hay hombres de que murieron, dieron la vida para que podamos tener la palabra de Dios ahora, la que tenemos en nuestra mano, pero para que también nosotros tengamos la libertad de poder entender mejor las cosas de Dios. Pero ahora nosotros cómo estamos viviendo nuestra vida en ese inicio que comenzamos en nuestra carrera cristiana, y viendo que estamos en el enfoque en el final, pero en el intermedio que vamos, cómo vamos hacia la carrera, hacia la meta, perdón, cómo vamos en esa meta. Entonces por eso es importante conocer la historia, porque si no conocemos la historia, nosotros vamos a menospreciar muchas cosas. Déjeme decirle, déjeme ministrarme, yo era muy crítico de muchas congregaciones, pero ahora que ya conozco la historia, yo le he pedido perdón a Dios, y es claro, sí, como le dije, William Seymour fue un gran hombre de Dios, y se llamaba apostólico, el movimiento, la misión, apostólico. Pero de ahí depende mucha congregación, mucho movimiento pentecostés, de ese movimiento. Entonces nosotros necesitamos saber la historia. ¿Qué es lo que pasó con estos hombres? ¿En qué momento ellos se quedaron? ¿En qué momento ellos se salieron o empezaron a correr a la par del camino? Porque podemos ir corriendo a la par del camino pensando que todo está bien. Por eso dice aquel verso: y en aquel día me dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo profetizaba y yo hablaba en lengua, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Pero pueda que vamos caminando a la par del camino y no en el camino, pensando que todo está bien. Pensamos que vamos derecho a la casa del Padre. Pero la Biblia es clara, la palabra es clara: sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Entonces nosotros debemos de esforzarlos. Bueno, yo me esfuerzo en mi casa por no obligar a nadie de mis 3 mujeres que tengo en la casa, no obligarlas a nada. Me esfuerzo porque yo quiero que lo hagan de voluntad todo. Yo me esfuerzo y si no, yo hago las cosas, pero yo me esfuerzo para que lo hagan de voluntad, porque yo quiero que voluntariamente hagan las cosas, que voluntariamente adoren a Dios, que voluntariamente busquen de Dios. E incluso a mi esposa, para decirle que llevamos 15 años, 4 meses, 12 días de casados, y hasta la fecha no la he obligado a que me cocine. Hasta la fecha no la he obligado a que me cocine. Cuando nos casamos me dijeron de que no sabía cocinar. Le dije: no importa, yo si me caso no te voy a obligar. Y si usted le pregunta, yo no lo he obligado hasta la fecha. No lo he obligado y ni lo voy a hacer, porque yo sí tengo una cosa: si yo digo algo, sí se lo cumplo. Y entonces yo no lo obligo. Entonces quiero que sea todo voluntario. Incluso aquí yo pienso que el deseo de nuestro pastor es de que todos nosotros hagamos las cosas voluntarias, que no nos dijeran las cosas, que no nos repitieran, ¿verdad? Pero no sé por qué nosotros somos así, bien, no con el pastor, sino que con Dios, ¿verdad? No, con el pastor no, porque el pastor, pues nosotros somos los que vamos a entregar cuenta, ¿verdad? Entonces pienso de que el deseo de él como padre de la congregación, ¿verdad? Pongamos este ejemplo, como el padre de la congregación aquí, ¿verdad? Es de que nosotros hiciéramos las cosas ya lo que nos enseñaron, ¿verdad? Pero muchas veces uno mismo no puede entender por qué nosotros somos de esa manera y actuamos de esa manera, que no hacemos las cosas así. Eso se nos debía de volver monótono o mecanizado, como dijo William Booth. Pero necesitamos siempre que se nos esté recordando. Por eso el apóstol Pablo enfatiza y dice: el evangelio que les predico, el evangelio que recibí, el evangelio que les predico, el evangelio que recibiste, el evangelio que perseveras, el evangelio que te ayuda a retener la palabra. Recuérdese bien siempre: el evangelio que les predican, que nos predican. Recuérdese: el evangelio que nos predican, el evangelio que recibimos, porque si no lo recibimos, de nada sirve que nos prediquen. Solo van a ser palabras sonantes. El evangelio que recibimos, el evangelio en el cual perseveramos, el evangelio que nos ayuda a retener la palabra. Ya con esto voy cerrando. Conclusión. Entonces, la cosa es de que algunos se deprimen y hasta llegan al punto de suicidarse. Nadie dijo que iba a ser fácil este camino. Nadie dijo que iba a ser fácil. A mí no me dijeron que iba a ser fácil.
A mí no me dijeron que el camino para Estados Unidos era fácil. Me lo pintaron fácil, pero me engañaron. Pero no es fácil. Y nadie dijo que este camino, este caminar que nosotros estamos caminando es fácil. Nadie nos dijo, nadie nos dijo, bien bonito nos la pintan, ¿verdad? Pero como así es, usted tiene que engañar al pescado, ¿verdad? Depende del pescado, lo engaña para que llegue al anzuelo. Pero después va siendo limpiado el pescado para que lo podamos consumir. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Palabra de Dios para todos, Mateo 16:24. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le dé y seguirme. Biblia de las Américas, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Tanto las dos versiones aquí, como dice él a sus discípulos, otras versiones dicen a todos, y esta versión dice a sus seguidores. Él les dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo y venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es la otra versión. Cuando Jesús nos dice que debemos de negarnos a nosotros mismos, a lo que nos está invitando es a anteponer las necesidades de los demás a nuestras necesidades, como Él lo hizo. Él antepuso sus necesidades a las nuestras. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él fue latigado, fue humillado. No tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros antepongamos. Cuando Él dice: niéguese a sí mismo, es anteponer las necesidades de otros antes que las nuestras. El Señor Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. José fue vendido por sus hermanos 2 veces por dinero. Nosotros vendemos a nuestros hermanos por nada. Vendemos a nuestros hermanos por cualquier cosa. Esto debemos de reflexionar en cuanto a la restauración en nuestra vida. Si seguimos siendo los mismos, o podemos decirle al Señor o a un hermano: por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando a Jesús le llevaron a aquellos 4 hombres al paralítico, a Jesús vemos que le llevaban los enfermos a las casas donde Él estuviera. Ahora, ¿por qué no llevan a los enfermos a la iglesia? ¿Por qué no llevan los enfermos a la iglesia? ¿O será que piensan los amigos que cargan al paralítico que Jesús no está en la iglesia? Que ya se acabaron los tiempos de sanidad, tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos de consolación. ¿Será que las personas piensan ya eso de las congregaciones y que por eso no se acercan? ¿Será que piensan eso? David fue un gran rey, pero se tuvo que enfrentar a enormes desafíos, el cual muchos de nosotros podemos tal vez estar enfrentando en estos momentos, y puede hacer que sea el menosprecio. Pero tal vez usted esté enfrentando el menosprecio porque usted está tratando de hacer diferente, está tratando de hacer luz, está tratando de hacer la sal a donde quiera que usted esté, y de esa manera está siendo menospreciado. Pero para que llegue a lograr la corona, tiene que soportar como David soportó, y tuvo paciencia, y esperó David hasta poder llegar a tener la corona de Israel. Pero si nosotros desistimos en el camino por el menosprecio, debemos de preguntarnos si verdaderamente estamos en el camino o estamos caminando a la par del camino.
La palabra de Dios nos hace la invitación hoy a que nos volvamos, que regresemos al primer amor, a que revisemos nuestra historia y a ver en dónde nos hemos quedado, en qué parte del camino nos salimos, o si vamos en el camino o a la par del camino. Por eso el tema de hoy, soy lo que soy, pero por la gracia de Dios somos lo que somos ahora. Incluso aún la persona que viene solo por venir fue creada y está para estar en este tiempo y en esta hora y en el lugar donde está, en la congregación donde esté sentada esa persona, por un motivo. Pero debemos de reflexionar nosotros, los que nos decimos ser luz, en dónde estamos parados, cómo va nuestro caminar, cómo va nuestra vida. Que no solo por el hablar en lenguas y digamos que todo está bien, no, sino con nuestras acciones afuera, cuando estemos parados en nuestros trabajos, cuando estemos en nuestro hogar, cómo vamos a hacer con la esposa, con el esposo, con el esposo, con la esposa, viceversa, o con los hijos. ¿Cómo vamos a hacer? Debemos de reflexionar nosotros muy bien donde hoy estamos parados, porque cuando venimos aquí, cuando venimos a la iglesia y venimos nosotros a poder ser ministrados por el pan, por el vino, es porque alcanzamos misericordia un mes más, en el cual venimos nosotros cuando venimos y recordamos la muerte del Señor. Pero no debemos de usarlo como un amuleto en el cual decimos tengo un mes más de benevolencia. No, si eso se le acaba, nomás se lo toma. Si lo tomamos solo por tomar, debemos de examinarnos a nosotros mismos, que eso es lo que nos invita la palabra, que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo andamos? La palabra de Dios nos insta a que nosotros nos examinemos, pero que tomemos su cruz cada día, dice, pero que nos examinemos también. Tenemos que reflexionar cómo estamos hoy en día. Y todos estos hombres que le mencioné, en los cuales hubieron grandes avivamientos, estúdielos. ¿Sabe por qué? Estúdielos, porque usted va a encontrar los grandes éxitos, pero también los fracasos de ellos. ¿Y cuándo se apagó esa mecha? ¿Y por qué se apagó esa mecha? Y nosotros así poder revisar cómo estamos haciendo las cosas hoy en día, si las estamos haciendo bien o las estamos haciendo mal. Pero la palabra nos invita a que nosotros reflexionemos en el evangelio de Cristo Jesús, en ese evangelio que se nos predica, en ese evangelio que recibimos, ese evangelio que, ¿cuál era la otra? Que perseveramos, ese evangelio en el cual nos ayuda a retener la palabra. Amén. Señor amado, gracias bendito Dios por su amor y sin igual, Señor Dios todopoderoso. Gracias bendito Dios por permitirnos llegar hasta este momento maravilloso, Dios, en el cual fue expuesta su palabra, bendito Dios. Gracias bendito Dios por su amor y sin igual hacia cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias por su vida, oh Señor Jesús, que usted la puso como una ofrenda, bendito Dios, en la cruz del Calvario, maravilloso Dios, para que nosotros estuviéramos gozando de esta vida en la cual gozamos, Señor amado, de esa satisfacción que tenemos por dentro, bendito Dios, de eso ardiente que hay dentro de nosotros, que nos hace sentir que somos hijos suyos, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por ese amor en el cual nos amó, bendito Dios todopoderoso, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, bendito Dios, por ese sacrificio vivo en la cruz del Calvario, bendito Dios. Gracias por ese amor y sin igual, Señor amado. Ahora, Señor amado, ayúdenos, Señor amado, que sea su Espíritu Santo el que nos ayude, maravilloso Dios, a poder nosotros reflexionar, Señor Dios todopoderoso, y a ver dónde estamos parados, bendito Dios, y a poder nosotros accionar, bendito Dios, que en donde tal vez nos hemos salido, Señor amado, en donde nos hemos quedado, Señor Dios todopoderoso, queremos estar en su presencia, bendito Dios, pero ayúdenos, Señor amado, que podamos adentrarnos a ella, maravilloso Dios,
revélesele, Señor Jesucristo, al que tiene que revelársele, bendito Dios. Impáctalo, bendito Dios, así como impactó al apóstol Pablo, bendito Dios, aunque él pensaba que era sincero en lo que estaba haciendo, bendito Dios, pero estaba equivocado, bendito Dios. Tal vez muchos, Señor amado, de nosotros hoy estamos de esa manera, Señor Dios Todopoderoso, pensando que estamos haciendo las cosas bien, bendito Dios, pero estamos equivocados, Señor Dios Todopoderoso, en el cual muchas veces perdemos nosotros nuestro tiempo, bendito Dios, pensando que hacemos las cosas bien, Señor amado. Pero ayúdenos, bendito Dios, a que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo, bendito Dios, que miremos los tiempos en los que estamos viviendo, Señor amado, y que podamos aprovecharlos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito, glorifíquese en la palabra que fue expuesta, bendito Dios, y bendiga a cada uno, maravilloso Dios, de los que recibieron esta palabra, Señor amado. Ayúdelos, bendito Dios Todopoderoso, que puedan permanecer en esa palabra, bendito Dios, que esa palabra que han recibido, Señor amado, los pueda poder mantenerlos en la misma palabra, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre eterno, que nosotros podamos decir un día, por la gracia suya, oh Dios, somos lo que somos, maravilloso Dios, porque usted ha tenido esa misericordia hasta aquí con nosotros, Padre eterno. Gracias, bendito Dios, por ese amor sin igual hacia la vida nuestra, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre maravilloso. Gracias, Señor amado. Gracias.